Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El tema que traigo hoy es un tema difícil de tratar. No es fácil. Él hace referencia a la posible existencia de una especie de rituales y posiblemente secta satánica dentro del Vaticano, al más alto nivel. Y cuando digo el Vaticano me refiero a la ciudad de Vaticano, evidentemente. Todo parece que surge a través o a raíz de una entrevista al padre Gabriel Amorth, concretamente en junio del año 2011. En aquella entrevista ofrecida al periódico italiano 30 Días, el padre Gabriel Amorth criticaba la nueva reforma del ritual de los exorcistas. Deciros que el padre Amorth es uno de los más importantes exorcistas que existen en la actualidad. Decía el padre Gabriel Amorth que este nuevo ritual es una farsa. Por ejemplo, él comentaba que en el punto número 15, donde se habla de los maleficios y de cómo comportarse al enfrentarlos, decía que el maleficio es un mal causado a una persona recurriendo al diablo. Se puede hacer de varias formas, como hechizos, maldiciones, mal del ojo, vudú, macumba. El ritual romano antiguo explicaba cómo había que afrontar este tipo de cuestiones. El nuevo ritual, la nueva reforma a la que estoy haciendo referencia, en cambio declara categóricamente que está totalmente prohibido hacer exorcismos en estos casos. Algo absurdo, según el padre Amorth. Los maleficios son como mucho, o por mucho, la causa más frecuente de los males causados por el demonio. Es como si les dijesen a los exorcistas que dejasen de llevar a cabo los exorcismos, como que de alguna manera borrasen su acto, como que alguien dentro del Vaticano no quisiese que los exorcismos fuesen efectivos. Otro ejemplo es el punto 16, y habla de ello el padre Amorth. Declara solemnemente que no se debe de hacer exorcismos si no se tiene la certeza de la presencia del diablo. Esto es una obra maestra de la incompetencia, según el padre Amorth. La certeza de que el diablo está presente en una persona se tiene solo haciendo el exorcismo, evidentemente. El tema va mucho más allá. El padre Amorth se lamenta de que el texto no ha sido preparado por expertos. Ningún exorcista ha sido encargado en toda su redacción, la redacción del mismo. Y a pesar de ello, han surgido muchos cambios. No solo se les ha ignorado a los exorcistas, sino que se les ha acusado de orquestar una rígida campaña contra el nuevo ritual. Esto quiere decir que el nuevo ritual es inutilizable en la lucha contra el mal y, por supuesto, contra el satanismo. Posiblemente algunos de vosotros estáis pensando que el mal no existe, el satanismo no existe, Satán, Lucifer son mitos. Pero vamos a continuar hablando de este tipo de cuestiones. El nuevo ritual es inutilizable, como ya he dicho antes, en la lucha contra el mal. Según las palabras del padre Amorth, querían darnos un arma sin filo. Se ha eliminado las oraciones eficaces, oraciones que tenían 12 siglos de existencia en la lucha contra el mal, contra Satán. Esas han sido sustituidas por unas nuevas oraciones que, según el padre Amorth, son totalmente ineficaces. Aunque ante nuestras protestas, y cito al padre Amorth, en el nuevo prefecto para la Congregación del Culto Divino añadió una notificación en la que se nos permite, si no estamos de acuerdo, para recurrir al antiguo ritual previa autorización de los obispos. Los sacerdotes exorcistas somos muy mal vistos dentro de la Iglesia. Incluso se nos ha prohibido asistir a las audiencias públicas del Papa. Denuncia el padre Amorth una campaña de descrédito dentro del Vaticano para que los sacerdotes y especialmente los obispos, que son los que nombran a los exorcistas, no crean en el diablo y consideren que son supercherías y cosas del pasado. Pero vamos a hablar sobre el satanismo, el humo de Satanás quizás dentro del Vaticano. Hace ya bastante tiempo tuve la oportunidad de leer un libro que se titula El Vaticano contra Dios. Lo leí hace ya muchos años. En ese libro hay un interesante capítulo, el capítulo número 18. En él
Y como introducción se puede leer El humo de Satanás en el Vaticano. Fue escrito por los milenarios, una serie de personas que intentaban denunciar la infiltración del mal dentro del Vaticano. Pero tal vez ese mal lleve muchos años, quizás siglos. Vamos a continuar. El humo de Satanás ha entrado en todas partes. Quizás, y dicen los satanistas, fuimos excluidos de la audiencia del Papa porque tenía miedo de que tantos exorcistas consiguieran expulsar a las legiones de demonios que se han instalado dentro del Vaticano. Eso es lo que dice el padre Amorth. Lo cierto es que hay cuestiones muy extrañas. Veréis, dicen o cuentan que a San Juan Bautista la Biblia habla de que le entregó 2 llaves. Se le fue entregado 2 llaves, las llaves del cielo y las llaves del infierno. Si os dais cuenta y veis el logotipo de la ciudad del Vaticano o del Vaticano, podéis mirar en Google o podéis entrar en la página web de mundodesconocido.es. En el logotipo de la ciudad del Vaticano salen dos llaves, 2 enormes llaves parecidas a esta. Estas enormes llaves son de 2 colores. Una de ellas es de color plata y la otra es de color oro. ¿Sabéis lo que representan? Eso no os lo habrán explicado. La llave de color plata es la llave del infierno y la llave de color oro es la llave del cielo. Es como que ellos estuviesen situados a ambos lados. Tal vez no se puede entender el bien sin el mal. Es una forma en la que quizás este tipo de cuestiones son tratadas. Pero esto no es nuevo. Hace ya muchos años que estas figuras y estas representaciones iconográficas, aparecidas como la figura de San Pedro de Roma, quien tiene esas 2 llaves en su mano, y si os fijáis en todas las representaciones de San Pedro que podéis ver en Google o en cualquier otro sitio, en cualquier iglesia a la que vayáis, veréis que tiene 2 llaves de características similares a esta. Pues esas 2 llaves son el bien y el mal. Pero vamos a hablar de algo interesante. El caso de Manuela Orlandi. Este es un caso complicado de tratar. Manuela Orlandi tenía 15 años, era hija de un funcionario en la Santa Sede, vivía en el Vaticano y un día, hace 29 años, se esfumó sin dejar rastro. Desapareció el 22 de junio del año 1983. Gabriel Amorth ha asegurado que Manuela Orlandi estuvo en realidad en la Ciudad del Vaticano durante el tiempo que estuvo desaparecida. Allí, un círculo de pederastas la convirtió en su esclava sexual, y estoy utilizando las palabras del padre Amorth que publicó en aquel periódico. Aparentemente la usaron en varias orgías y cuando se cansaron de ella la asesinaron. El crimen tuvo un objeto, el objeto sexual. Se organizaban fiestas y uno de los gendarmes del Vaticano se encargó de reclutar a las chicas. La red implicaba al personal diplomático de una embajada en la Santa Sede en el extranjero. Y estoy convencido de que Manuela fue víctima de ese círculo. Esto según palabras del padre Amorth, de las que yo únicamente me hago eco. Ni entro ni salgo. También el padre jesuita Malachi Martín, quien dijo que obra, las llaves de esta sangre, fue, como ya he dicho antes, disculpad, un jesuita con varios doctorados, un hombre muy culto, traductor de 2 cónclaves en el Vaticano, nunca fue desmentido por el Vaticano y siempre logró el favor del Papa. Gabriel Amorth confirmó lo que dijo Malachi y aportó nuevos datos adicionales. Según este sacerdote, uno de los conocedores del tercer secreto de Fátima y con acceso al Papa el día 29 de junio del año 1963, durante el pontificado del padre o del Papa Pablo VI, un grupo de importantes eclesiásticos celebraron en la Capilla Paulina del Vaticano un ritual satánico. Un ritual satánico en el que se entronizaba a Satanás. Con ello se inauguraba la era de Satanás. Hubo un papa en el Renacimiento que brindó por Satanás en la capilla de San Juan de Letrán. Es Gabriel Widermar.
escritor e investigador, escribió El príncipe de este mundo, quien afirmó todo este tipo de cuestiones. Como digo e insisto, solo me estoy haciendo eco de sus declaraciones. Una correa de transmisión. Pero vamos a continuar con lo que dijo Malachi. El mismo Papa Pablo VI declaró que el humo de Satanás había entrado en el Vaticano, y eso lo dijo el propio Papa. Una de las afirmaciones que han confirmado tanto Gabriel Amorth como el grupo de prelados católicos disidentes llamados los milenarios. Sí, los milenarios. Aquellos que escribieron este libro al que estoy haciendo mención. Veréis, en el año 1999 el padre Malachi falleció súbitamente. Muchos piensan que quisieron silenciar a este jesuita, que sabía demasiado y que estaba contando demasiadas cosas que no debía contar. Curiosamente, en la época en la que apareció muerto, se encontraba escribiendo un libro en el que denunciaba el papel activo del Vaticani en la construcción del nuevo orden mundial. Sí, del New World Order. Gabriel Amorth dijo que en el Vaticano hay sectas satánicas, que no se ven, pero ahí están. El diablo está en Fátima, actúa en Lourdes, en todas partes. Y ciertamente en el Vaticano, que es el centro de la cristiandad. Allí también está. Pero vamos a ver una serie de cuestiones adicionales. En la página web de mundodesconocido.es hemos ampliado esta información. Hemos puesto un vídeo en el cual aparentemente se está entronizando a Satanás en una misa cantada en latín. Y digo aparentemente. Asimismo, aparentemente, el Papa Benedicto XVI construye el trono de Satanás en el Vaticano, que con esto cumple la profecía de Fátima, que según dice Satanás, establecerá su trono en el Vaticano. Malachi tuvo en sus manos el tercer secreto de Fátima y afirma que la jerarquía vaticana está vampirizada por un sector satanista. En la página web de mundodesconocido.es, si accedéis a ella, podéis entrar a ver estas fotografías en las cuales aparece una especie de Jesucristo sobre un trono posterior muy extraño, rodeado de una especie de filigranas absolutamente extrañas que parecen representar el renacimiento del mismo a través de una explosión nuclear. ¿Cómo suena? Es como suena, a través de una explosión nuclear. Eso no lo digo yo, lo dice aquel que diseñó esa obra. Del mismo modo, si observáis directamente a ese trono, nos recuerda bastante al Green Man, al hombre verde que aparece en muchas catedrales y que desde luego no representa precisamente a Jesucristo. Nos recuerda bastante como a una especie de Asmodeo, una especie de ser de la oscuridad que resurge de las cenizas, una especie de ave fénix incluso. Y recordemos que Fénix era el dios de los fenicios, del mal, el ave fénix. Su historia y su mitología parte de ahí. Bien, podríamos ahondar mucho más en estas cuestiones. El vídeo se ha hecho ya un poco largo, quizás. Podéis, como ya he dicho antes, entrar en la web de Mundo Desconocido y ver ahí unos datos adicionales al respecto que se han colgado. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.